Buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Soy el profesor Martín. El día de hoy vamos a ver el tema número 7 de geometría, el último tema. Muy bien. El tema se va a llamar circunferencia, ángulos asociados. O sea, ángulos asociados a una circunferencia. Mira, te voy a explicar en qué consiste esto. Por el lado derecho he puesto las propiedades que vamos a usar en los ejercicios que están en el lado izquierdo. Por ejemplo, en el número 1 me dice si la medida de ABC, el arco, eso que ves arriba de ABC es una curva, ¿no es cierto? Eso significa el arco. ABC es 250. Ya. Antes de resolver ese problema, vamos a la propiedad. Mira, si nosotros tenemos una circunferencia y tenemos su radio, por ahí, el radio está en el centro, ¿no es cierto? El radio se le determina con un punto O, ¿sí? Dice lo siguiente, la propiedad dice así. Si el ángulo que se genera aquí, el ángulo que se genera, supongamos que es beta, dice que el arco que va a estar acá, el arco que va a barrer todo eso, tiene el mismo valor, o sea, beta. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que si este ángulo beta, el ángulo central, fuera 40 grados, a ver, si este ángulo fuera 40 grados, el arco que va a barrer, ese arco también sería 40 grados, o sea, tiene el mismo valor. En el problema, alumnos, me dice si el arco ABC es 250. Mira, acá está B y acá está C. Entonces me está hablando este arco de acá, ese arco de ahí. Si ese arco es 250, ¿ok? 250. ¿Cuánto vale el ángulo X? Mira, alumno, una circunferencia tiene como vuelta completa 360, ¿sí? O sea, si ya tengo 250, ¿cuánto sería este arco de acá? No lo sé. Le puedo poner un ángulo teta, ¿no es cierto? Pero tú sabes que teta más el arco 250, o sea, teta más 250 tiene que ser igual a 360, ¿no es cierto? Donde el ángulo teta es igual a la resta 360 menos 250 menos 250. Finalmente, el ángulo teta es igual a la resta, ¿no es cierto? Que sería 100, 110 grados. Ahora, por la propiedad, alumnos, este arco que se ha generado, este arco AC, tiene el mismo valor que el ángulo central, ¿sí? El mismo valor. Entonces, aplicando la propiedad sería que el ángulo X es igual al arco teta. En otras palabras, el ángulo X vale también 110 grados. Y eso sería la respuesta. Muy bien. Para el problema número 2, vamos a aplicar la propiedad ángulo desde un punto en la circunferencia. Mira, aquí ya no se va a tomar el centro de la circunferencia, sino un punto adyacente, o sea, un punto de extremo. Por ejemplo, agarro un punto en la circunferencia y de ese punto voy a trazar, se llaman cuerdas, ¿ya? Una cuerda y otra cuerda, ¿sí? Aquí se va a generar un ángulo. Supongamos que este ángulo fuera teta, ¿sí? Fuera teta. Entonces, este arco que se va a generar acá no va a ser igual a teta, sino va a ser el doble. O sea, 2 teta. ¿Me dejo entender? ¿Qué estoy queriendo decir en otras palabras? Alumnos, que si este ángulo de aquí, supongamos que este ángulo fuera 60 grados, supongamos, entonces este arco que va a barrer es el doble, siempre es el doble. O sea, 60 por 2 sería 120. Siempre es el doble. Observa, en el número 2 dice, determine el valor de X. Ya, mira, si te das cuenta, el ángulo de aquí es 2X, ¿no es cierto?
El ángulo es 2x. Ya. Y el punto está a un extremo en la circunferencia. Entonces, alumnos, el arco que va a barrer acá, ese arco viene a ser el doble. O sea, si él es 2x, ese arco va a ser el doble, que es 4x, ¿no es cierto? 4x, por la propiedad. Si es 60, el doble es 120. Si es 50, el doble 100. Si es 2x, el doble 4x. Pero ese 4x tiene un valor. Me dice que BC es 80, entonces lo vamos a igualar. Lo vamos a igualar, alumnos. 4x es igual a 80. Donde x es la división, ¿no es cierto? Es la división de 80 entre 4. Finalmente, x vale 20 grados. Y sería la respuesta a mi ejercicio. Muy bien, vamos a continuar. Para la número 3, acá lo que vamos a aplicar es la propiedad número 3. Mira, hay una propiedad que dice, si tengo dos rectas secantes, o sea, una recta que es una recta que pasa por dos puntos en la circunferencia, ¿sí? Y otra recta secante, acá pasa dos puntos en la circunferencia, esas rectas van a chocarse en un punto, ¿sí? En un punto exterior. Ya, ese punto exterior, o sea, ese punto exterior que choca va a formar un ángulo. Ese ángulo yo le voy a llamar X, ¿sí? Entonces, ese ángulo X se puede determinar, alumnos, en función a este arco de acá, con este arco de acá, este arco más pequeño. Y es así, observa, el arco grande yo le voy a llamar A, y el arco pequeño yo le voy a llamar B. Entonces, el ángulo X, alumnos, se va a determinar de la siguiente manera, como la resta A menos B, todo sobre 2, ¿sí? Así se va a determinar, ¿sí? Siempre es la resta. En el problema número 3, observa, me pide el ángulo X. Si miro la fórmula sería X es igual a menos B. ¿Pero quién es A? A sería 120. ¿Y quién es B? B sería 50. O sea, 120 menos 50, todo sobre 2. Muy bien, entonces, si yo resto 120 menos 50, eso me da 70. 70 entre 2. Y 70 entre 2 es, alumnos, 30 y 35. Lo cual sería la respuesta a mi ejercicio. Muy bien. En el problema número 5, alumnos, aquí voy a aplicar una propiedad. La propiedad se llama así. Se llama una recta tangente. Acá hay un punto, ¿sí? Y una recta secante. En este caso es una cuerda. Mira, si esta recta tangente y esta cuerda van a formar entre sí un ángulo, ¿sí? Entre sí forman un ángulo, ¿ok? Un ángulo. Ese ángulo yo le voy a llamar, supongamos que vale teta, ¿sí? Teta. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Va a generar un arco, si te das cuenta, de aquí a aquí, va a generar un arco cuyo valor va a ser el doble de ese ángulo. O sea, si el ángulo que está ahí es teta, ese arco va a ser el doble que es 2 teta, ¿ok? Siempre es el doble. A ver, te lo pongo con un ejemplo. Mira, si este ángulo fuera 50, entonces el arco de aquí comprendido hasta aquí sería el doble. O sea, sería 100. ¿Sí? Siempre es el doble. Ahora, observa, alumno. En la número 5, voy a agrandar el problema para que puedas ver mejor. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? En la número 5, tienes un triángulo rectángulo ABC, recto en A. ¿Ok? Él es 90. ¿Sí? Entonces, alumnos, si tú sabes que él es 90,
tú ya conoces el ángulo C, ¿no es cierto? Tú sabes que la suma de esos dos ángulos tiene que ser 90. Como no conozco cuánto vale C, le voy a llamar teta, ¿sí? Entonces, tú sabes que teta, en un triángulo rectángulo, teta más 42 es igual a 90, ¿no es cierto? Donde teta es igual a 90 menos 42. Si yo resto eso, me da que teta es igual a 48, ¿ok? Entonces, alumnos, si nos damos cuenta, ese ángulo teta viene a ser exactamente igual a este ángulo que está acá, ¿sí o no? Porque viene a ser opuesto por el vértice. O sea, ese ángulo que está ahí también es 40, es teta, ¿no es cierto? Pero también teta es 48. Muy bien. Entonces, como me está pidiendo la medida del arco CD, entonces la medida del arco CD, o sea, de aquí hasta aquí, tú sabes que ese arco es el doble, ¿no es cierto? Que el ángulo que está ahí, 48. Entonces, la respuesta sería así. El arco CD viene a ser el doble de 48, o sea, 2 por 48. Entonces, alumnos, como respuesta, el arco CD es igual a 96. Y eso sería la respuesta. Muy bien. En el número 6, alumnos, vamos a aplicar la propiedad que nosotros ya conocemos. Mira, te voy a explicar. Nosotros teníamos una circunferencia, ¿no es cierto? Y teníamos un punto exterior, ¿sí? Si este ángulo fuera 20, el arco que está aquí viene a ser el doble, ¿no es cierto? O sea, 40. O en otras palabras, alumnos, observa, si este arco fuera 80, a ver, 80, entonces este ángulo viene a ser la mitad. En otras palabras, ¿no es cierto? 40. ¿Sí? Si él es 80, él viene a ser la mitad o 40. Ahora, observa el problema. El problema me dice calcula x más y. Si nos damos cuenta, alumnos, quiero que observes. Mira, acá tienes un arco, ¿no es cierto? Acá, entonces, acá, alumnos, el arco es 110. Entonces, x, ¿qué sería? X sería la mitad de 110, ¿sí o no? O sea, 110 entre 2. Y eso es 50 y 55. Me dejo entender. Pero también tienes otro. ¿Dónde está? Aquí. A ver. Aquí está. 1 y 2. Alumnos. Si L es 110, entonces el ángulo Y viene a ser también la mitad, ¿sí o no? O sea, Y también tiene que ser 110 entre 2. Y eso es 50 y 55. Como me está pidiendo X más Y, X más Y viene a ser 55 más 55, 110. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Para la número 9 vamos a aplicar una propiedad. ¿Cómo se llama la propiedad? La propiedad se llama así. Mira, tengo dos cuerdas que se están intersectando. Aquí se va a formar un ángulo, ¿sí? Ese ángulo yo lo voy a llamar X. Entonces, ese ángulo X va a estar en función a los arcos que voy a poner acá. A este arco de aquí y a este arco de aquí. Va a estar en función. Supongamos que este arco de aquí vale A y este arco de aquí vale B. Entonces X va a ser igual a lo siguiente. A la semisuma, o sea, A más B, todo sobre 2. ¿Sí? El ángulo X va a ser igual a la semisuma, o sea, A más B, todo sobre 2. Entonces con esa propiedad podemos resolver el número 9. Y lo vamos a resolver en el siguiente video.